Ok, esta es la tabla. Voy a iniciar ya la clase del día de hoy, viernes 25 de septiembre. Bienvenidos todos. Agradezco mucho que las personitas que no se habían conectado días antes lo pudieran hacer hoy. Lamentablemente el día jueves, el día de ayer tuve una situación con mi pequeño. A lo mejor no tengo que entrar como en tantos detalles, pero sí me gustaría que lo supieran el por qué no se les dio seguimiento ni se subieron las tareas a Classroom. Mi pequeñito se comió un pedazo de madera, una astilla como de este vuelo, y entonces, pues obviamente eso me escandalizó un poco y entre la pandemia pues no teníamos a dónde llevarlo y bueno, gracias a Dios está todo bien, así que vámonos a concentrar en el trabajo de hoy. Ayer yo les dije que si no habían podido hacer la tarea porque precisamente no les di un seguimiento, que no pasaba nada, ¿ok? Pero entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a juntar las dos sesiones de español de ayer con la de hoy para que nosotros podamos checar de qué estamos hablando, ¿ok? Bien, en la primera parte, sobre todo en el libro de español, dice, hay que checar qué es el ambiente de la narración y los aspectos de la realidad en obras literarias. Ustedes observaron, el otro día les dejé que observaran el video sobre los movimientos literarios en América Latina. Vimos que son tres movimientos literarios. El movimiento realismo fantástico y realismo mágico. De aquí nosotros tenemos varios exponentes y se les quedó a ustedes leer ciertos textos de estos géneros, ¿cierto? A todos nos tocó un texto diferente, pero ahorita nos vamos a basar en un texto específico que se va a llamar La noche boca arriba de Julio Cortázar. ¿Sale? Ese texto no lo hemos trabajado, lo vamos a trabajar hoy. Y como hoy es día de retroalimentación, hoy también vamos a contestar un pequeño cuestionario en Google Forms. Ahorita se los voy a mandar, pero ese va a ser hasta el final, ¿sale? Bien, iniciamos primero. Página, por favor, página 23. Todos, por favor, página 23. Nosotros vimos que, de acuerdo al texto que habíamos leído que se llama Tarde de Agosto, los personajes van a tener diferentes intenciones y diferentes relaciones con cada uno de los otros personajes. En el texto nos marcan, yo les había pedido que ustedes hicieran las fichas de los personajes, pero sí es importante que nosotros ahorita analicemos que todo el personaje va a tener una función y va a tener una relación con los terceros y que ese también puede cambiar durante la historia. En los cuentos mmm, fantásticos que nosotros acostumbramos, por ejemplo, si Caperucita es buena, solamente es buena, buena Caperucita. Y no cambia eso durante el cuento. En este tipo de cuentos, que nosotros ya estamos trabajando cuentos más avanzados, vamos a conocer que el mismo personaje se acerca más a lo que es la figura humana, a lo que somos nosotros. Yo, por ejemplo, puedo ser muy buena persona, a lo mejor con Dulce, y a lo mejor puedo ser una villana para Mitzi. Entonces, eso le da un poco más de realismo a la situación que ejerce este personaje en cuestión. Y nosotros vamos a tener que va a ser de acuerdo a los acontecimientos. Nosotros no siempre somos iguales con las personas porque depende cómo son las personas con nosotros, ¿cierto? Si yo te regaño, si yo te digo, si yo te hago cosas malas, pues tú también, tu reacción no va a ser regalarme flores, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con nuestros personajes literarios. En esta parte, nosotros vamos a tener en la sesión 23, dice, perspectiva de los personajes. Reúnanse en equipos y vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a conocer la perspectiva del personaje. ¿Qué es la perspectiva? Ahí está el glosario. Le pido por favor a Dulce Belém que abra su micrófono y nos lea. ¿Qué es la perspectiva del personaje, por favor? Por favor, Dulce, prende tu micrófono, por favor, hija, y léeme perspectiva del personaje. ¿La puedo ayudar, maestra? No, déjala que participe, hija. Desde hace rato les pedí ya sus libros.
No, tienes abierta la cámara, hija. Necesito que abras el micrófono y me leas, por favor. Fátima, por favor, ayúdame, hija. Perspectiva, punto de vista que tiene un personaje sobre una situación, influye lo que se sabe de ella, su posición social, sus características psicológicas e incluso su ubicación durante los hechos. Exactamente. Y ese va también a cambiar completamente el sentido de la historia. Cuando nosotros vamos a entrar al ambiente de la narración, nosotros ahorita vamos a checar que va a ser todo lo que engloba el lugar donde se desarrolla la historia. ¿Cómo lo puedo saber? De acuerdo a las descripciones. Eso es bien importante. Checamos. Página, por favor, 25, muchachos. Dice, vamos a leer este texto, los de abajo, y dice ambiente de la narración. Cuando nosotros leemos un cuento o novela, puedes fijarte cómo el ambiente y los espacios se desarrollan en la historia y tienen cierto efecto en la narración. El primer día, el día lunes, les expliqué que si hablaba, por ejemplo, de una ciudad, no iba a decir, estábamos en una ciudad, no, te va a dar elementos, ¿no? Te dice, iba pasando por las calles y los edificios y se colocaban los semáforos en rojo. ¿Sale? Entonces tú te das cuenta en dónde se desarrolla esa historia, ¿sale? Ahorita vamos a leer este fragmento que se llama Los de abajo. Se los leo muy rápido, pero ustedes me tienen que identificar cuáles son los aspectos que nos dicen en dónde está transitando esta historia. Los de abajo. Todos ensanchaban sus pulmones como para respirar los horizontes dilatados, la inmensidad del cielo, el azul de las montañas y el aire fresco embalsamado de los aromas de la sierra, y hacían galopar sus caballos como si en aquel correr desenfrenado pretendieran posesionarse de toda la tierra. ¿Quién se acordaba ya del severo comandante de la policía, del gendarme gruñón y del cacique enfadado? ¿Quién del mísero jacal, donde se vive como esclavo, siempre bajo la vigilancia del amo o del hosco y ceñudo mayordomo, con la obligación imprescindible de estar de pie antes de salir del sol, con la pala y la canasta, o la mancera y el otate, para ganarse una olla de atole y un plato de frijoles al día? Mariano Azuela, Los de abajo. Bien, rapidito, pregunta. ¿En qué lugar o ambiente imaginan que sucede esta narración? Jimena. Juan Carlos, ¿dónde sucede esta narración? Como en un como la época como un desierto o como un bosque, porque dice del cielo azul y andaba con sus caballos. A ver, Mari. La historia sucede en una sierra cubierta de montañas. Bien, y incluso dice la palabra sierra, ¿sí o no? Sí. Ahí dice sierra. ¿Crees en el primer punto? La última palabra es sierra. Y nos menciona montañas, nos menciona aire fresco, nos menciona horizontes, inmensidad de cielo. O sea que nada opaca eso y nos está dando el lugar. Y nos dice también que es una sierra donde la gente come ollitas de atole y platitos de frijoles. En automático nos va a dar que los personajes no son personas ricas, ¿cierto? Entonces, todo eso nos ayuda a que nosotros conozcamos el ambiente de la narración, ¿sale? Dice, nuevamente describan en la tabla los de abajo y compárenlo con la tarde de agosto. ¿Quién me puede decir cuál es el ambiente del texto de tarde de agosto? Fue el primero que leímos, el texto de Julia y del huérfano. ¿Cuál es el ambiente de ese texto? Sucede en una ciudad. ¿Será en una ciudad? En la ciudad, bueno, y en la ciudad está una área
verde y donde se empieza a relatar la historia. Bueno, más parecido. ¿Alguien más? ¿Me puedes? Maestra, el ambiente es más o menos como una ciudad urbana. Bueno, todas las ciudades son urbanas. Recuerden que el término es similar. Pero ¿qué más? ¿Quién me puede decir en qué se basa? Ahora, pregunto, ¿toda la escena de Tarde de Agosto se desarrolla toda en la ciudad? No. También se desarrolla en un bosque. También se desarrolla en un bosque por el guardabosques. O sea, incluso nos dice, ¿no? El guardabosque pues no puede estar trabajando en una ciudad. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos identificando todos los ambientes, ¿ok? Eso lo vamos a ir llenando rapidito en nuestra tabla, que es en la página 25. Ya lo tenemos, ¿sale? Muy, muy fácil. Entonces, ¿cómo podríamos definir el ambiente en una narración? Por favor, escucho una participación concreta. A ver, Miguel, dime entonces, ¿qué es el ambiente en una narración, hijo? El lugar donde se desarrollan los hechos. Ok, ¿y puede ser uno o pueden ser varios? Pueden ser varios porque no está siempre en un mismo lugar. Perfecto. Nosotros ahorita vamos a leer un texto que se llama La noche boca arriba. Este texto es de un autor que se llama Julio Cortázar y ustedes me tienen que identificar los personajes, me tienen que identificar el ambiente y el punto número 4, que es hasta donde vamos a llegar esta semana, me van a identificar los aspectos de la realidad. ¿A qué se refieren aspectos de la realidad? Página 26 de su libro de español, hijos. Dice, otros narradores retratan sus historias aspectos de su realidad o de otros lugares que conocen. Otros, sin embargo, prefieren crear nuevos mundos. Sobre todo el realismo fantástico va a crear otro tipo de cosas, pero va a retomar algunos aspectos de la realidad. En el caso, por ejemplo, de Tarde de Agosto, retoma cosas de la realidad. ¿Por qué? Porque en el bosque no salió el conejo Bugs Bunny a orientar a los chicos, ¿no? Salió un guardabosques. Entonces, esos son pequeños aspectos de la realidad que está retomando el autor. Dice aquí, lean el siguiente fragmento o novela e identifiquen los aspectos de la realidad que retratan. ¿Qué vamos a entender entonces como un aspecto de la realidad? Algo que sí es real y que sí sucede. Por ejemplo, en el texto que ahorita acabamos de leer de los de abajo, hablan de las montañas, de la sierra, habla de que comen frijolitos, que comen atolito, pero decía Juan Carlos, pero también habla de que las personas van en caballo. Entonces, ¿en qué tiempo creo yo que se está realizando? Dice Juan Carlos. Yo creo que es en el tiempo de la Revolución, porque en ese momento se desplazaban por caballos. Y es correcto. Ese es un buen aspecto de la realidad que retoma su compañero. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, nosotros no está viajando en unicornios, no está viajando en autobuses, está viajando de acuerdo a los aspectos de la realidad que nos está marcando esa historia, ¿ok? Bien, entonces vamos al siguiente. Dice, Yo Suprema. ¿Dónde encontraron eso? Clavado en la puerta de la Catedral Excelencia. Una partida de granaderos lo descubrió esta madrugada y lo retiró llevándolo a la comandancia. Felizmente nadie alcanzó a leerlo. No te he preguntado eso, ni es cosa que importe. Tiene razón Lucía. La tinta de los pasquines se vuelve agria tan pronto que la leche. Tampoco es hoja de gaceta porteña, ni arrancada de libros, señor. ¿Qué libros va a haber aquí, fuera de los míos? Hace mucho tiempo, los aristócratas de las 20 familias han convertido los suyos en naipes. Allanar las casas de los antipatriotas. Los calabozos, ahí en los calabozos, bichea en los calabozos. Entre esas ratas uñudas, greñudas, puede hallarse el culpable. Apriétales los refalsos a esos falarios, sobre todo a Peña y a Molas. Tráeme las cartas en las que Molas me rinde pleitesía durante el primer consulado, luego durante la primera dictadura. Estos textos, si ustedes observan, entendemos poquito porque nos falta vocabulario, ¿sale? No es de esta época esa redacción.
Entonces, nosotros tendríamos que investigar, por ejemplo, ¿qué es una dictadura? ¿Qué es el consulado? Para que nosotros podamos ir entendiendo. Nosotros, en esta parte de aspectos de la realidad, podemos checar, dice, ¿qué aspectos de la realidad conocemos? Aunque no conozcamos todas las palabras. ¿Qué cosas sí suceden? Por ejemplo, en el primer párrafo, llega hasta la palabra comandancia. Ese sería un aspecto de la realidad, ¿cierto? Comandancia. Catedral. Gaceta. Libros. Allanar, calabozos, dictadura, consulado. Todo eso nos habla entonces de que es un texto del gobierno, ¿cierto? Y entonces nosotros estamos retomando esas palabras como palabras clave que nos van a ayudar a entender qué aspectos estamos retomando. En el caso del yo supremo, dice también, dice, ahora lean el siguiente fragmento y analicen lo que retrató Augusto Roa en su novela. Le pido por favor a ver, Fátima, ¿me ayudas, hija? Página 27, el Supremo Roa Bastos, por favor. El Supremo Roa Bastos. En 1947, Roa Bastos se vio obligado a huir del Paraguay a consecuencia de un intento fracasado de golpe de Estado contra el dictador Higinio Morínigo, que provocó una fuerte represión contra opositores y civiles. En ese momento, con tan solo 30 años, el escritor había publicado ya varias obras de teatro, había ayudado a renovar la poesía y el arte de su país y se había convertido en una amenaza para los que detentaban el poder en su país, que lo persiguieron por su comunista. Se auxilió en Buenos Aires, donde tuvo cierta estabilidad, hasta que en 1976 la historia se repitió. El golpe de Estado de Videla provocaba en un segundo exilio, esta vez en Europa, en Toulouse, donde se dedicó a enseñar literatura latinoamericana y guaraní. Ok. Esta persona que es Javier Augusto Roa Bastos es la persona que escribe Yo Supremo. Quiero que observen. ¿Dónde observamos el autor de los fragmentos? En la parte hasta abajo de nuestro libro. ¿Ya observaron? Entonces, aquí arriba nos da un pequeño contexto de quién fue Roa Bastos. Roa Bastos, dice aquí, fue una persona que tuvo que salir de Paraguay, que era una persona que estaba perseguida por el gobierno, porque intentó derrocar al gobierno, pero no le salió. Entonces se tuvo que ir, fue una persona que ayudó mucho a su país, y entonces él escribe el Yo Supremo. Esta narración de yo la hace hacia él, hacia lo que él vivió cuando fue perseguido, ¿sale? Por eso es un aspecto de la realidad. Él retoma lo que vivía en ese momento Paraguay, que querían una reforma hacia su país, ¿sale? Entonces, esos son aspectos que son reales. Yo, por ejemplo, en el caso del texto de Tarde de Agosto, podríamos retomar que aspectos de la realidad es como el ir al cine, por ejemplo, el salir los fines de semana, el que la chica estudia medicina. O sea, estamos hablando a lo mejor de una época que no estaba tan alejada, pero a lo mejor como unos años 80 o 90 de acuerdo a lo que nos marca, ¿no? Incluso hacia las películas, por ejemplo, que de ese entonces estaban viendo, ahí nosotros podemos identificar cuál es su aspecto de la realidad, ¿ok? De esa realidad, de ese texto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes también me van a tener que identificar qué aspectos de la realidad van a venir en el texto La Noche Boca Arriba. Ese es el trabajo de hoy, ¿sale? Ayer no subí trabajos a Classroom porque la idea era que ustedes primero me comprendieran qué era el ambiente y qué eran los aspectos de la realidad. Son dos cosas diferentes, ¿sale? ¿Cómo podemos definir cada uno? El ambiente, ya lo dijo Miguel, es el lugar donde se desarrolla la historia, pero los aspectos de la realidad son lo que nos van a decir que realmente esas cosas pasaban en ese tiempo.
Yo no puedo hacer una historia de Revolución Mexicana y decir, y entonces encendí mi coche y me subí en la combi, porque no serían aspectos de la realidad de mi historia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, vale. Bien, en esta parte, nosotros lo que vamos a hacer con el texto que se llama La noche boca arriba es página 28. Esto es lo que voy a llenar y esto es lo que voy a subir a Classroom. Título del texto. Es una tabla. Título del texto. Características de los personajes. Ahí si quieren lo pueden hacer por personaje. Pueden poner todas las características de uno, de otro, de otro. Función de cada personaje. Perspectiva de cada personaje. Ambiente de la historia y aspectos de la realidad. No lo quiero en el libro porque es un rengloncito. Ustedes lo pueden hacer más grande en la libreta o en hoja blanca porque ahí dice evaluación intermedia. Es la evaluación de lo que aprendimos en esta semana. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? No. Ok. También lo podemos hacer en plataformas digitales. Pueden hacerlo, sí, como quieran, pero recuerden a los que me están haciendo plataformas digitales que deben de colocarme hoja de portada, porque no me la ponen. Necesito todos los datos que les di en la primera sesión. ¿Sale? Ahora, yo sé que muchos están bajando la información de internet y bla, 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 bla. ¿Sale? Pero a estas preguntas todavía nosotros les voy a hacer algunas el día lunes. Ok, a esto que ustedes leyeron de La noche boca arriba lo vamos a mencionar el día lunes. Y me van a entregar dos, una del texto de La noche boca arriba y de tarea vamos a empezar, pero a hacer el texto que les dejé. A algunos les tocó Calaveras de Cristal, a otros les tocó El principio del placer y bla, bla, bla. ¿Sale? Este es el texto de La noche boca arriba. Es muy corto, pero todo lo que ustedes no conozcan son 5 hojas y son para hoy. ¿Sale? Este es el que me van a llenar. Por ejemplo, acá dice, La noche boca arriba, Julio Cortázar. Salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Les llamaban la Guerra Florida. ¿Alguien sabe qué es la Guerra Florida? Si no lo sé, tengo que investigar, porque puede ser que ese sea un aspecto de la realidad de mi texto. ¿Ok? Ahorita yo les voy a mandar vía digital, pero este es el texto. ¿Ok? Ahorita se los mando. Este sería el trabajo de español del día de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Ok, en matemáticas. Matemáticas, en la semana estuvimos trabajando multiplicaciones por puntos decimales y ahorita estamos viendo conversión de fracciones. ¿Cómo convierto fracciones a enteros o a números enteros? Estos los vamos a hacer sesión 1 y sesión 2. Ese trabajo es para el día de hoy. ¿Sale? Maestra, si ya hicimos la sesión 1. Sí, porque se supone que ayer ustedes ya tenían que haber empezado. Pero Sí, ya. muchos se les está dificultando lo que es el uso de multiplicación, que no entiendo por qué, y yo creo que tiene que ver con que no se saben las tablas, pero bueno. Hoy nos toca sesión 2. Ayer se supone que hicieron la sesión 1, multiplicación y división de fracciones positivas, y tendríamos que entregar hoy las dos. Sesión 1, que empieza en la página 22, y la sesión 2 termina en la página 25. Quienes ya hicieron la sesión 1, bueno, ya nada más lo suben, ¿ok? Y quienes faltan todavía por realizar estas, porque hoy es división de fracciones, también ahorita les doy la liga para que ustedes puedan checar, que se llama
una vuelta y media, ¿ok? Para que ustedes puedan entrar a ver el video. En este caso, creo que no hay dudas. Ahora, en formación cívica y ética, yo les dije que elaboraran un collage de su identidad con base en el esquema de la página 24. Ese yo creo que no había tanta dificultad. ¿Cómo se hace un collage? Pegas las imágenes y lo agregas. En el caso de los ejercicios de reforzamiento para lectura-escritura, ayer muchos me preguntaban que qué lectura era, pero por razones que ya comenté, pues ya no les pude decir. La lectura que tocaba, no sé si alguien ya la hizo, es la de... Ay, Dios. Denme un segundo, muchachos. ¿Por qué no sé dónde está? Hicimos La luz de tierra la semana pasada y nos tocaría la de un negocio ruinoso. ¿Sí? Esa sería la actividad de esta. Es página 394 y 395. Y de matemáticas, como estamos haciendo ejercicios extra, ya no nos tocaría multiplicación con decimales, nos iríamos a la página de fracciones. Conversión de fracciones, que es la página 59. $60. $59.60, muchachos, nada más. ¿Sale? Del cuadernillo de ejercicios. Esos serían trabajos para hoy. Ahora, antes de que se cierre la sesión, porque es una sesión explicativa, ahorita las preguntas que yo les voy a mandar las vamos a contestar, pero a partir de las 4 de la tarde. Ahorita no, ¿sale? Ahorita me interesa que se apuren a hacer esto y a partir de las 4 voy a darles 3 horas para contestar las preguntas de qué tanto aprendieron en esta semana. Estas preguntas la verdad es que están muy sencillas y son de retroalimentación. Te van a preguntar, por ejemplo, ¿qué es el ambiente de una historia? Y tú tienes que identificarlo, ¿ok? Entonces, sí les pido, por favor, que tratemos de trabajar lo mejor posible. Ahorita voy a empezar ya a subir lo que necesito de tareas hoy. Son 4, 5. Es formación. Es español, matemáticas, la lectura y lo de matemáticas de fracciones. Serían 5. Hoy sí son 5 porque ayer no subimos. ¿Sale? Y recuerden que los proyectos de educación física y hoy tenemos hasta las 12 de la noche para poderlos subir. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda, muchachos. ¿No? Ok, entonces a las 4 de la tarde les subo el cuadernillo. Voy a dejarlos trabajar. Solamente les pido que se vuelvan a conectar hoy sí los del grupo B, porque voy con ellos a ver inglés y los demás ya, bueno, ya se puedan poner a hacer sus actividades, con los que ya vi inglés el día miércoles, por favor. Voy a cerrar entonces la sesión y se vuelven a conectar únicamente los del grupo B, por favor, hijos. Gracias a todos y espero que ya haya quedado un poco más claro lo que vamos a hacer el día de hoy de trabajo. Finalizo y se vuelven a conectar los del grupo B, por favor.